Señores, buenas tardes. Saludos, ¿cómo están? Señores, dándole continuidad a lo que es resistencias eléctricas, voy a referirme otra vez a la definición de resistencia, que es todo aquello que se opone al paso de la corriente eléctrica. Eso es una forma de hacer una realimentación del tema anterior, que fue una introducción a las resistencias y a los tipos de resistencias. Tenemos resistencias fijas, como la que le enseñé anterior, con una cantidad de capas de colores o de bandas de colores. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, dependiendo del tipo de resistencia, ya sea resistencia de precisión o resistencia análoga pura. Pero nos vamos a ir ya a definiciones. Esto es una resistencia fija, es decir, que ella no varía su valor en ohmio propio. Y al no variar su valor en ohmio, siempre se mantendrá dentro del rango que tiene específico con su tolerancia. Es decir, un valor mínimo y un valor máximo de resistencia. Pero tenemos lo que es potenciómetro. Señores, estoy leyendo lo que dice científicamente las cosas. Ahora, cuando me vean mirando hacia la derecha. Potenciómetro dice aquí, es una resistencia cuyo valor puede modificarse moviendo un elemento mecánico, girando o deslizante, giratorio o deslizante, perdón, sobre un elemento resistivo. Esto es un potenciómetro. Y este también. Diferencia es que este tiene doble potenciómetro y este es un potenciómetro sencillo de una sola toma. Elemento giratorio, con el que damos el valor variable de la resistencia dentro, interna, aquí, dentro de la película, ya sea de carbón o de otro tipo de material que haya hecho el fabricante. Ese es nuestro potenciómetro. Ahora, buscamos otra vez otra definición. Y estamos ahora en la resistencia sensible a la luz o dependiente de la luz, la famosa LDR o fotocelda. Esta es una de las fotoceldas miniaturas que yo tengo. Eso para circuitos electrónicos. En este caso trabajo con Arduino específicamente, vino un kit de Arduino. Pero ¿qué dice la resistencia sensible a la luz? A esta resistencia también se les conoce como sensores de luz, ya que pueden detectar cambios en la luminosidad del ambiente donde están situadas. Una LDR es una resistencia cuyo valor varía según la intensidad que incide sobre ella, es decir, la intensidad de luz, no vaya a pasar tampoco la intensidad de corriente, la intensidad de luz. El valor óhmico de esta resistencia varía de forma inversamente proporcional a la luz. Así que a más luz implica menos resistencia, a menos luz implica más resistencia. Es decir, cuando hay mucha luz, mucha energía solar o incidencia de fotones en ella pone una resistencia muy alta y se opone al paso de la corriente para que no pase X cantidad de voltaje hacia allá y el circuito no trabaje. Después vamos a hablar de todo este tipo de simbología también. Vuelvo y bajo a buscar otro tipo de resistencia. Porque también tenemos resistencia de otro tipo. Recuerden que hablé de resistencia de alambre. Pero también tenemos resistencia dependiente a la temperatura, TDR. Estas resistencias cambian su valor según la temperatura a la que sean sometidas. Hay dos tipos. La NTC, que es que si la temperatura aumenta, es decir, la temperatura se vuelve más calurosa, con más energía calorífica, disminuye su resistencia. Es decir, cuando sube la temperatura, baja su resistencia. Es decir, coeficiente de temperatura negativo se le llama a la temperatura caliente. PTC, es decir, si la temperatura aumenta, la resistencia aumenta. Es decir, de coeficiente de temperatura positiva, es decir, que cuando aumenta la temperatura se pone más calurosa, ella también aumenta su valor en ohmio. A ver qué más dice. No dice más nada.
Ahí caeríamos ya en condensadores. No vamos a hablar de capacitores. Aunque en muchos libros aparece como condensadores, son capacitores. El condensador es una pieza específicamente de los sistemas de refrigeración. Pero tenemos que conocer también que eso existe en ciertas definiciones de ciertos libros. Porque hay un momento en que el capacitor se vuelve un condensador o un filtro, que no es filtro tampoco. A ver qué dice este tema para ayudarle un poco más. Ok, tipo de resistores. Convencionalmente se ha dividido los componentes electrónicos en dos grandes grupos, componentes activos y componentes pasivos. Los componentes pasivos son los resistores, capacitores, inductores, y los activos son los transistores, válvulas termoiónicas, diodos, integrados, etc. El objetivo de un resistor es producir una caída de tensión. Esta es proporcional a la corriente que la atraviesa según la ley de Ohm. El valor del resistor debería ser constante, independientemente del tiempo, temperatura, corriente y tensión al que está siendo sometido. Y si bien los resistores actuales se aproximan mucho al ideal, estos sufren variaciones en su valor debido a causas ya mencionadas anteriormente, como la temperatura. Para su composición podemos distinguir varios tipos de resistores. De hilo bobinado, wire wound en inglés, de carbón prensado, carbon composition, película de carbón, carbon films, película óxido metálico, metal oxide film, película metálica, metal film, metal vidriado, metal glaze. Por su modo de funcionamiento podemos distinguir dependientes de la temperatura PTC y NTC, resistores variables, potenciómetros y reostatos. Le debo un reostato para más adelante en otro video recordárselo, porque no lo encontré. Lo tengo, pero no sé dónde lo tengo entre tantas cosas que tengo. Dice que el resistor de hilo bobinado fueron los primeros en fabricarse y aún se utilizan cuando se requieren potencias algo elevadas de disipación. Están constituidos por un hilo conductor bobinado en forma de hélice o espiral, a modo de rosca de tornillo, sobre un sustrato de cerámico. Un sustrato cerámico sería la traducción real. La aleación empleadas son las que se dan en algunas tablas, por lo que no vamos a hablar de tablas ahora mismo. Vamos a ir a otro tipo de un tema un poquito más adelantado. Tenemos resistencias fijas de precisión, resistencias fijas análogas, que son las que varían entre 10, 5 y 20%. Dice resistor de carbón prensado. Estos fueron también de los primeros en fabricarse en los inicios de la electrónica. Estos están constituidos en su mayor parte por grafito en polvo, el cual se prensa hasta formar un tubo de una forma específica que hace el fabricante. Las patas de conexión se implementaban con hilo enrollado en los extremos del tubo de grafito. Resistores de película de carbón. Este es muy habitual hoy en día, el que más se usa. Es utilizado para valores de hasta 2 vatios, es decir, potencia de 2 vatios. Se utiliza en tubo cerámico como sustrato sobre el que se deposita una película de carbón. Una película de carbón que ya es un proceso químico. Resistores de película metálica. Otro tipo de resistor que tenemos. Resistor de película de óxido metálico. Otro tipo de resistor. Resistor de metal vidriado. Ahora tenemos casi que entrar bien en el código de colores. Resistores dependientes a la temperatura.
que son lo que yo mencioné ahorita, PTC y NTC. Dice aquí, aunque todos los dispositivos en mayor o menor grado dependen de la temperatura, existen unos dispositivos específicos que se fabrican expresamente para ellos, de modo que su valor en ohmios depende fuertemente de la temperatura. Se les denomina termistores. Y como cabía esperar, poseen un coeficiente de temperatura muy elevado, ya sean positivos o negativos. Coeficientes negativos implican que la resistencia del elemento disminuye según sube la temperatura. El silicio, un material semiconductor que posee un coeficiente de temperatura negativo. A mayor temperatura, menor resistencia. Este ocasiona problemas, como el conocido efecto de avalancha térmica, que sufren algunos dispositivos semiconductores cuando se eleva su temperatura lo suficiente, y que puede destruir el componente al aumentar su coeficiente hasta sobrepasar la corriente máxima que pueden soportar. Los dispositivos con coeficiente de temperatura negativo se les denomina NTC. Esa es la sigla por la que lo conocemos. Los de coeficiente positivo se denominan PTC. Una aplicación típica de la NTC es la protección de filamentos en algún tipo de elemento, donde ella empieza a trabajar en serie, como si fuera una especie de breaker para los que son eléctricos puros. Y limita entonces, según ella se va calentando, va limitando el paso de corriente hacia el lugar que ella va a alimentar. Señores, hemos hablado de eso, pero dije que ahorita un potenciómetro, doble, sencillo, donde si miran, este dice 1 mega. Verán ahí 1 mega. Verán este otro tipo de potenciómetro que dice aquí 100K, 100 kilos, es decir, 100.000 ohmios. Este de 1 mega es 1.000.000. Mega y millón, donde quiera que vaya, menos en el de electrónica digital. Este dice 10K aquí, si lo observan. Este otro tipo de potenciómetro, que vean que tiene tres patas. Estos no son patas, estos son soportes. Entonces, de la pieza mecánica que me hace la variación en ohmios. Este también es de 1 mega. Este otro tipo de potenciómetro, verán que tiene 3 patas también. Esto lo utilizan mucho algunos equipos de amplificación. Y su pieza mecánica. Vamos a ver si por aquí tiene algún sitio donde podamos verificar qué cantidad de ohmios tiene, porque si no, entonces tendremos que usar un polímetro en la escala de ohmios para verificar en realidad qué tiene. Señores, tiene una letra muy pequeña, no puedo distinguirla sin una lupa, sin una lente. Este otro tipo de potenciómetro lo van a observar en algunos equipos electrónicos, específicamente en inversores, por ejemplo. Utilizan unos potenciómetros de ese tipo. Señores, yo creo que hasta aquí este video tutorial con sus definiciones, sus aplicaciones, los tipos de resistencia que tenemos. Si les ha gustado el video, denle like, suscríbanse a mi canal. Hasta el próximo video tutorial. Muchísimas gracias.